Bueno, Ok. bueno, después de Lyndon Johnson sigue Richard Nixon. Milhouse Nixon, el cual obviamente toma el nombre, el personaje de los Simpson, amigo de Exactamente. Bart Simpson, ¿no? Ahora, Nixon tiene otro personaje de más oscuros que de claros. Sin embargo, Nixon tiene, en política exterior, Nixon es un éxito. Todo lo que hace es exitosísimo. No, fíjate que sí tiene, es exitoso porque logra que El los hecho de tratados que sea exitoso no quiere decir que esté bien hecho. Ejemplo, a él le voy a reconocer que tiene los tamaños suficientes para tragarse la derrota de Vietnam. que insisto, yo siempre va a ser nuestra discusión, pero yo insisto que no fue derrota, pero bueno. Si te largas, es derrota. Nixon logra hacer una cosa con la guerra de Vietnam. Empieza a sacar a los americanos y deja que el asunto se arregle entre vietnamitas. Es la vietnamización de la guerra. Cambia de filosofía, porque Johnson era partidario de la intervención directa. Nixon dice, ¿sabes qué? Nos vamos retirando. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Cuando Vietnam del Norte no quiere firmar los acuerdos de París, Nixon opta por hacer una de las pocas opciones realmente agresivas directas hechas por Nixon. Ordena que bombardeen Hanoi. Después de una tarde de bombardeo en Hanoi, Vietnam del Norte regresó inmediata mismo a las mesas de negociación y firmaron los acuerdos de París. Y ahí hay que tener a alguien muy importante durante la administración Nixon, que es su secretario de Estado, Henry Kissinger. Es precisamente el personaje del cual quería hablarles, en el sentido de que es un tipo de lo más oscuro. Él es, para empezar, también es de los poquísimos judíos que se van a meter en el deep state estadounidense. Así es. ¿No? Y obviamente ya Estados Unidos tenía una política de apoyo a Israel, inclusive desde su nacimiento. Sí, siempre Estados Unidos ha sido el apoyo a Israel. Así es, ¿no? Y gracias a Estados Unidos, Israel sigue existiendo hoy en día y tiene una gran capacidad de supervivencia. Y no solo de eso, hay que reconocer como que estado exitoso. Israel es un estado muy exitoso que ha logrado convertir su territorio en un lugar productivo, no solo en alimentos, que es básicamente autosuficiente, que no es fácil tomando en cuenta las cantidades de medidas idiotas que tienes que tomar con un pinche grano de trigo para hacerlo kosher, cabrón. Sino en el sentido de que Eso sabes tú. de que sus instituciones, ¿no? Desde su ejército, en el cual todos los ciudadanos toman parte, aún todavía los árabes, ¿no? Que eso es algo que habría que reconocerles hasta que no pasen la actual legislación, que están en tientas, que me parece una aberración, ¿no? Que dudo que pase, porque ojalá que no pase, porque sería básicamente los tratados de Nuremberg, pero en hebreo, cabrón. Sí, pero Netanyahu no tiene tanto apoyo. Netanyahu es un imbécil. No tienes idea cómo detesto ese imbécil. Mira, Netanyahu es una persona deleznable, pero más deleznable que Ariel Sharon, no. ¿Qué? Es el sucesor, Netanyahu es el sucesor de Ariel Sharon. Sí, sí es. Muy buen general, pero una pésima persona. Bueno, el chiste es que no solo eso, sino que yo siempre he dicho que los judíos heterodoxos somos los que cambiamos al mundo. Judío heterodoxo era Marx, judío heterodoxo era Jesucristo, judío heterodoxo era Trotsky. Era Freud, ¿no? Entonces los judíos heterodoxos, ¿no? Son ahora los que están ahora en las grandes universidades, y que una gran parte del desarrollo científico y médico, hemos de reconocer, se dan muchas veces en universidades como la de Jerusalén y sobre todo la de Tel Aviv, ¿no? Que es como la gran capital heterodoxa de Israel. Bueno, aquí el caso es que Henry Kissinger, a pesar de la oscuridad que menciona Víctor, Kissinger es un diplomático estupendo. Sí, sobre todo con Chile. Unas negociaciones. No, con Chile simplemente lo que hizo fue ni siquiera negoció. Nunca hubo negociaciones de Estados Unidos con Chile. Ni siquiera. O sea, no puedes pedir. Nada más fue a entrenar a los pilotos para que no destruyeran la fachada de la moneda. Exacto.
Pero pues de sentarse a negociar nunca negoció nada. O sea, pues no, nunca llegó a buscar una solución diplomática. No, claro, y eso habla muy bien de un diplomático. No, pero en el caso de Kissinger, las negociaciones Dime más que Chile arriba- se las buscó de todas. No, Allende era un pendejo, pero Salvador Allende era un pendejo. Pero Ponle bueno, tú, él un pendejo, ¿se las buscó? pues digamos que sí. No, ¿Por qué? dale suficiente cuerda a un pendejo y se ahorcará solo. Ajá, Pero vamos al caso, o sea, lo que sí te quiero decir, o sea, finalmente Chile es como la España republicana en México, es la herida para decir al imperialismo maldito. Pero aquí lo interesante de Kissinger, esas son mamadas, la verdad. Lo interesante de Kissinger es que establece los tratados SALT 1, SALT 2 con la Unión Soviética y empieza la reducción de armas nucleares. ujú. Sí, el retiro y reducción de armas nucleares en Europa y el replanteamiento de las estrategias nucleares de Estados Unidos para hacer rondas de negociaciones con la Unión Soviética. Todo eso es obra de Henry Kissinger. Y Henry Kissinger no solo logra eso, logra, por ejemplo, parar la guerra la guerra de Yom Kippur con Israel, o sea, obligando a todas las partes a sentarse a negociar. Kissinger con América Latina fue desastroso. Eso Sí, no te... utilizó el culo con América Latina. No, ¿Cómo es que no. Fue despiadado, pero no utilizó el culo. La verdad, Por lo que es. supuesto. No, Ser despiadado es utilizar el culo acá. no, Kissinger entendió algo. Yo voy por los intereses de Estados Unidos y que se jodan los latinoamericanos. ¿Qué es lo que hace Kissinger? Kissinger sí fomenta el restablecimiento de dictaduras en toda América Latina. Y esas dictaduras son dictaduras verdaderamente feroces. Pero son dictaduras que derivan de estados previos de casi guerra civil en muchos lados. Sí, pero ahí Y Kissinger las apoya. Kissinger las apoya. No está bien. Y Kissinger incluso apoya la famosa Operación Cóndor. No, sí, claro. Mira, las dictaduras, pues, básicamente todas, desde la de Brasil, Uruguay. Pero Brasil ya estaba bajándole de nivel a la dictadura, porque la dictadura de Brasil se establece con Johnson. Pero Sí, ya para la época, la de intervención Garrastazu Medici ya estadounidense, era... la intervención estadounidense en básicamente todas las dictaduras latinoamericanas Sí. es muy patente, Sí. ¿no? Y donde se descararon, donde se quitaron la máscara, fue en Chile. Sí, en Chile promueven la dictadura para tirar A un socialista. Al socialismo. Y honestamente, en ese sentido, es una estupidez, porque en primer lugar, si Chile es socialista o es capitalista o es un imperio, es pedo de los chilenos. Sí, pero en esto es segundo zona de lugar- influencia. No le van a permitir. Ah, no le van a permitir. Bendito No sea el le Señor van que a no le van a permitir. permitir. No le van a permitir. ¿Y por qué con la Michelle Bachelet no hicieron nada? Porque ¿Por qué con Evo no hacen nada? ¿Por qué con Maduro no hacen nada? Porque ahora ya no les interesa, porque ya no les interesa. Pero en ese entonces eran apoyos a otra potencia. Entonces, Si te fijas, de fondo no hay nada más que puro ego. claro, Ni siquiera negocio. Claro. Porque el gran poder de Chile era las minas de cobre. exacto. ¿no? Y el poder minero de Chile, aún con Allende, seguía funcionando y seguía comercializando a precios muy razonables con Estados Unidos. O sea, Sí. si te das cuenta, es meramente el hecho de que Tenía yo que- aquí mis chicharrones truenan y te callas por el eso hocico. por eso lo hicieron. Ujú, sí, sí, Yo sí. no te estoy diciendo que estuviera bien hecho, yo te digo que fue lo que hicieron. No, sí, es exactamente mi Con punto. América, sí, con América Latina Y por eso, estamos aullamos El por señor respiramos Kissinger por la tendría que estar en la cárcel pudriéndose porque no interesa la humanidad. Sí, pero realmente, pero piensa una cosa. ¿Qué? Kissinger no lo van a meter a la cárcel porque Kissinger lo único que dijo, y él jugó para Estados Unidos, para el ego de los Estados Unidos. Estados Unidos dice, a mí Kissinger lo hizo excelente, ¿por qué lo voy a condenar? Ujú. ¿Estás de acuerdo? No, No, para Estados Unidos la mentalidad, Kissinger lo hizo excelente, no lo voy a tronar. no estoy de acuerdo contigo. No, Estados Unidos no lo va a tronar nunca, o sea, Y entiende no, eso. Estados Unidos no lo va a tronar nunca. Estoy de acuerdo en eso. Sí. Y las A lo que- cortes, a lo y que las voy- cortes internacionales de derechos humanos, que normalmente son unos juguetitos grilleros, ni siquiera se atreven a llamarlo. Ujú. Porque dicen, no, aquí sí nos ponen en la madre. Cierto es. Sí. Ajá. Y nos ponen en la madre empezando por algo.
le quitan todo el dinero a la ONU y no nos mantienen, pues por eso. No, ahí no estoy de acuerdo contigo. Mira, uno de los mayores deudores de la ONU es Estados Unidos. Pero también es uno de los mayores acreedores. Sin duda alguna es uno de los mayores acreedores, pero no es el acreedor. Hoy en día, ese tigre que tú tanto detestas y que dices que en cualquier momento se cae, es el gran patrocinador de todo, que es China. Se va a caer China. Vienes diciendo eso desde hace meses y no es que años. Entiéndelo. Estados Unidos le debe el culo a China. Nada más con de que cada dólar. Nada más piensa si Estados esto. Unidos le hace una Piensa jugada. eso. Estados Unidos con que le haga la primera jugada bien a la economía de China, China se acabó. ¿Y qué jugada va a ser esa? ¿Le va a poner impuestos al acero y al aluminio? No, una más fácil. una más fácil. Una más fácil. Tumba el precio del oro. Ajá, lo tira el precio del oro. Y China se cae. No es cierto. China va a No es tronar. cierto, no, imposible. Porque Eso la decía diversidad también, económica. Eso también decían de la A Unión ver, Soviética y se ahí te va. cayó. No es cierto. Y te voy a decir por qué. ¿No? Porque la Unión Soviética sí estaba fundamentada en su poderío militar. Y en sus China áreas. no. Espérate, Dante, todavía no acabo. ¿Okay? Hoy en día, todo, desde la cámara que nos está grabando, ¿verdad? Hasta los cables que van a llevar esto a nuestros videntes, ¿verdad? Todo eso es chino. La industria china hoy en día fabrica todo. Tírale el precio del oro. Se cagan de risa porque ellos producen todo. La única forma en que podrías poner en problemas en la economía china es si le quitas el petróleo. ¿Okay? Y no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque China ya tiene su propia zona de influencia, incluido, ¿verdad?, Irán e Irak. Las principales compañías de petróleo que están inclusive en el norte de África, excepto Portugal y España, son chinas, ¿no? Entonces, China es hoy en día inderrumbable, es el gran poderío. ¿Okay? De cada dólar que se produce en Estados Unidos, de cada dólar que se produce en Estados Unidos, le deben 3 a China. ¿Okay? La situación económica de Estados Unidos es todavía peor que la mexicana. Nosotros debemos de cada peso producido 85 centavos. Ellos de cada dólar deben 3. Insisto en que no va a durar, pero bueno, ya sé que yo soy una voz que clama en el desierto, pero bueno. La cuestión aquí es que Kissinger con Latinoamérica sí fue bastante mierda, pero con el resto del mundo fue bastante con Israel mejor. fue generosísimo, ¿no? Con Exacto. Europa del Oeste fue grandioso. Alemania va a florecer de una forma maravillosa en los años 70, ¿no? Pues claro. Entonces, aquí lo interesante del gobierno de Nixon fue precisamente ese aspecto, el diplomático va a ser un éxito tras otro, Sí. para Estados Unidos. A los demás sí los jodió, pero para Estados Unidos es un éxito. No, y le benefició mucho a su área de influencia. Sí. Increíblemente también México se va a ver beneficiado porque las chingaderas que es Estados Unidos en Uruguay, en Argentina, en Chile, va a mandar a todo lo que pasó en España, pasa otra vez en América Latina y la gran intelectualidad latinoamericana se viene a refugiar a México. Y le regalaron la UNAM otra vez, pero bueno, ok. Entonces, aquí la situación es que Nixon en ese aspecto frontal fue bastante exitoso. En Estados Unidos le tocan los levantamientos estudiantiles, que se reprimen con seriedad. No es, volvemos a lo mismo, no es, ahí no se sientan a negociar con nadie. Es eso, o es paso plomo. ¿Qué quieren? Y ahí hay otra cosa que yo no entiendo. La primera enmienda que garantiza la libertad de expresión y que honestamente yo no le veo ni por ningún pinche ángulo que veas de la esfera el por qué atacar una puta manifestación, sea de lo que sea. Bueno, ¿por qué? Pues porque es así. O sea, yo te estoy narrando la historia. No, o sea, pues la historia no la puedo pero cambiar. no puedes cambiar. Pero reprimirlo así, de forma tan gratuita, es una estupidez de un calibre inmenso. Pues sí, pero una cosa es alteración del orden público y otra cosa es que libertad de expresión es otra cosa. Mira, Es lo que lo tienen entiendo, como libertad de lo expresión. entiendo No es agarrar como el parante movimientos- por medio de la calle diciendo chingas o más al presidente. Pues no es así. Libertad de Lo expresión entiendo. es que puedas expresar lo que quieras siempre y cuando no le causes daños a terceros.
Totalmente de acuerdo. Y ahí es a lo que te iba a decir. Los únicos que podrían caber en esa posición eran dos organizaciones, que era el Ku Klux Klan y los Panteras Negras. Que fueron reprimidos. Así es. Y Nixon... Y no fueron los únicos, se reprimieron un chingo más, cabrón. No, de hecho Nixon desata la guerra contra las drogas y hace que los guetos negros paguen las consecuencias. Y fíjate, curiosamente, el mismo ministro de... ¿Has visto esta de... ¿Cómo se llama el muchacho este de que lo arruina todo? Brian Brandon, Adam arruina todo. Me perdí. ¿Quién es Adam? ¿No te acuerdas de un güey que inclusive queremos hablar de él acerca de las prostitutas de Wyoming, que fueron las que conquistaron realmente el oeste americano? Adam Ruins Everything. Ah, Adam Ruins Everything. Ah, Okay. sí. Ok. Y fíjate que en un programa de él, Ah, sí, ya entendí. O sea, la página de internet, los videos de Adam Ruins Everything, Ah, ok, hablan de que en la administración Nixon, ok, utilizaron la guerra contra las drogas, su excusa de represión racial. Exactamente. ¿no? Por los guetos negros de la ciudad. Los guetos negros y mexicanos. Así es. ¿no? Entonces, Así es. Sí, porque realmente, científicamente, ninguno de los efectos que tiene, no había fundamento científico para la restricción tan severa de la marihuana. Exacto. Y después de otras drogas, evidentemente. No sé si, pero en específico de la marihuana era bien interesante porque no era la droga de elección de los blancos. La de los blancos era la cocaína. Exactamente. ¿No? Entonces, si englobas como una droga muy peligrosa a una que es realmente no tanto, ¿no? Pues tienes la excusa legal para ensañarte con ciertos grupos raciales. Exactamente, y lo que pasa es que las ciudades empiezan a despoblar, los centros de las ciudades, y la gente y la población blanca se va a los suburbios. Así es. ¿no? Es un fenómeno bien interesante porque los centros de la ciudad, que antes eran como muy ambicionados, se toman ahora nada más como centros de trabajo. Y los centros de vida son los suburbios. Así es, ¿no? Donde la vida es más tranquila, más apacible, inclusive hasta más barata. Así es. ¿no? Entonces, de hecho, entre los mismos americanos se pelean cuál es el suburbio más apto para vivir. Obviamente preguntan cuáles son el sistema escolar, cuál es el sistema de impuestos. Distribución de parques, de iglesias, de supermercados. No, y desarrollan una arquitectura de suburbios muy confortable. Es muy confortable. Una vez más, ya lo habíamos platicado. Sí. Los estudios científicos que se desarrollan en Estados Unidos van encaminados al bienestar del ser humano en general. Exacto. ¿no? Entonces, esto ocurre en la administración Nixon y en la música, no hombre, desde los 50, sí, se dispara la gran época de la música de Estados Unidos, viene el rock and roll, viene el boogie, el soul, el jazz. El jazz se mantiene y mejora impresionantemente. Así es, el rock se vuelve el rock. El rock, exactamente, ¿no? Ya en la época de los 70s comienza el disco y el boogie. Pero ya eso fue después de Nixon, desgraciadamente. Sí. Bueno, pero... no se lo cargues a Nixon. No, hizo muchas cosas, pero el disco no se lo cargues a Nixon. Bueno, es de está Carter. Bien. Es de Carter y Ford. Carter. Bueno, entonces, ¿algo más que quieras agregar de Nixon? Sí, y Nixon tiene tantos éxitos a ese nivel, porque hace que lo reelijan en 1972. Es reelegido, así es. Sin embargo, Nixon tiene un problema. Su personalidad. Nixon es un tipo desconfiado, un tipo profundamente despótico, es un tipo profundamente paranoico. Y entonces, para evitar que George McGovern, que era el candidato demócrata a las elecciones de la presidencia, ganara, Nixon establece una serie de redes de espionaje en los cuarteles generales del Partido Demócrata en el Hotel Watergate, en Washington. En Washington, sí, que Forrest Gump lo denuncia. Genial, lo denuncia porque dice que se fundieron las luces en el hotel. ¿Por qué no mandan a alguien que averigüe? Y Watergate se destapa. Nixon hace todo lo posible por tratar de impedir que se abra ese escándalo. Y dura un buen rato, ¿eh? Sí, la investigación fue... Tarda mucho. Es más, ni siquiera llegó a conclusiones, porque el presidente renuncia antes de que se terminen las investigaciones. Nixon es el único presidente de los Estados Unidos que ha renunciado,
porque ya iban tras él para un juicio político. Ujú. Previamente su vicepresidente, que era Spiro Agnew, también por un escándalo No, en bueno, Maryland, no, renunció. no, él, Renuncia. bueno, si renuncia Nixon, a lo que yo iba es que... previamente renuncia a Agnew Ujú. por otro y queda como vicepresidente en vez de Spiro Agnew, Gerald Ford. ¿Sí? Entonces, cuando Nixon renuncia para evadir la persecución de la justicia por esos actos de espionaje que no tenía derecho a llevar a cabo, había multitud de cintas porque aparte todo lo grabó. Ujú. Todo lo grabó. O sea, Todo lo grababa, de todo llevaba récord. sí. O sea, es el típico desconfiado que comete un delito y deja todas las evidencias por su misma desconfianza en el delito. 76. Gerald Ford es uno de los presidentes más, ¿cómo te lo podría poner? Más parodiado de la historia de los Estados Unidos. Digo, ya no al nivel que ha sido parodiado actualmente Donald Trump. No, que vas. Este güey no lo Gerald parodiza, Ford nadie. lo ponían como que era torpe, todo el tiempo se caía, se tropezaba. Pero Ford era un tipo relativamente decente, era un tipo que no estaba embarrado de corrupción. Él había estado en la comisión Warren de investigación del asesinato de Kennedy. Y la bala mágica. Y la bala mágica. Y Ford llega a la presidencia a curar heridas, a decir, bueno, sí, ya, Nixon renunció, vamos a retomar Vamos a calmarnos. Vamos a retomar la normalidad gubernativa en Estados Unidos. Y lo logra. Pero toma la medida que evita que se pueda reelegir y otorga el perdón a Richard Nixon. Y no solo eso, yo siento que en toda esa época, ¿no? Básicamente desde Kennedy hasta un presidente que vamos a ver más adelante, hasta Reagan, hay un boom económico estadounidense importantísimo. Crecen a pasos desmedidos. Sí, hasta que empieza la crisis, que es en la última etapa de la presidencia de Nixon, con la guerra del Yom Kippur, Comienza a escasear el combustible. Al estar Estados Unidos apoyando a Israel, los jeques árabes decretan el embargo de petróleo a Europa y a los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, es un torpedo. Es un trancazo espantoso que le da tanto a Europa como a Estados Unidos. Y Estados Unidos en ese momento empieza a optar por otras zonas petroleras. No solo eso, sino que fíjate que a la larga le benefició mucho tanto a Estados Unidos como a Europa, y yo creo que más a Europa. ¿Por qué? Porque ante la falta de combustible, los europeos comenzaron a ver de qué manera se pueden hacer de ellos de su propia energía sin depender tanto del petróleo, ya sea soviético o árabe, que es su mercado natural. Y es donde empiezan a explorar el Mar del Norte. Y no solo eso, comienzan también a explorar las técnicas para conseguir energía de otras fuentes. Exactamente. Como la energía solar y la eólica. Así es. ¿No? Para proclamar su independencia y energética. En el caso, empiezan también a explorar África. Así es. El petróleo. Así es. En las zonas petroleras empieza a desarrollar la industria petrolera en Nigeria. Y es cuando nace Nigeria como el gran productor de petróleo, ¿no? Sí, Nigeria, Camerún, Y que curiosamente ha sido como que el desastre nigeriano, ahora sí que Nigeria es pobre porque Nigeria es rica, lo mismo que le pasó a España, es lo que le está pasando, no sé si hoy en día, espero que ya no, pero los niveles de corrupción nigerianos son legendarios. Exactamente. Bueno, pues Nigeria todavía tiene un presidente que no ha podido enterrar del todo. ¿Cómo así? Sani Abacha fue presidente, fue un dictador militar en Nigeria y muere en 1998 por una sobredosis de Viagra. Ok, ¿En serio? Yo me quiero morir así. Sí, el problema es que a la fecha no han podido cerrar todavía el ataúd. Tuvieron que modificarlo el diseño, cabrón. De hecho, creo que en el ataúd, dado que tuvieron que haber un agujero, dejaron todo y tiene una bandera nigeriana, así como una hasta banderita. Como una hasta bandera. Digo, Nigeria es un país muy grande. Es un país muy grande. Es un país muy grande. Pues sí, lo que pasa con Nigeria es eso. Entonces, dejaron de depender tan excesivamente de las importaciones de los países árabes. Así es. Y los jeques árabes después entendieron que no podían seguir con el boicot y volvieron a la venta. Así es, y ahí es el boom de los Emiratos Árabes. Así es, como que comenzaron a hacerse de una cantidad de dinero estúpida. Y también fue la época dorada de los viajes en automóvil.
¿no? Después de la crisis energética, Sí. a los estadounidenses les encanta viajar por carretera. A los mexicanos también nos Bueno, agrada mucho. Eisenhower creó el gran sistema de carreteras interestatales Así en es. Estados Unidos. No, inclusive tienen rutas legendarias. La ruta 66 Sí, sí. para ellos es un atractivo turístico muy, muy importante. Por ejemplo, la ruta, dicen por ahí que también es interesante la ruta 69. Sí, claro, como Porque da la vuelta. totalmente, abarca todo, ¿no? Sí, siempre es un gran está dando la circuito, vuelta. es un gran Es circuito. un circuito. Sí, no, y ves de todo. ¿No? Desde los manglares ahí. Está el Gran Cañón. El Gran Cañón, sí, claro, ¿no? Las secuoyas ahí de Oregon, ¿no? Imponentes. El Monte Rushmore. Sí, exacto. ¿No? Los Twin Peaks, ¿no? También. Entonces, todo eso se puede ver en esa ruta. Y ya creo que ya acabamos. Por ahora, Gerald Ford trata de reelegirse. Sí. Y ya no lo logró y quedó como presidente James Carter, que ha sido como persona Yo creo que la mejor persona. un tipo muy bien intencionado, que Pero como desgraciadamente presidente fue desastroso, Jimmy Carter. no sé si desastroso, pero lo que sí sé es que su contraparte mexicana sí abusó de la bondad de Carter, que era López Portillo, ¿no? Sí, hasta que llegó Reagan y le puso el alto poder muy mala manera, pero No, es que en aquel entonces, en los años tempranos de López Portillo, yo eso nunca lo entenderé. Los primeros 2 años de López Portillo eran ejemplares, cabrón. Fueron años muy bien llevados, y después le entró la pinche locura también del petróleo y valió madres este país. pues es que, a ver, vienes de la escuela de Echeverría, ¿qué esperabas? Pero bueno, la docena trágica. Pero bueno, con esto concluimos ya nuestro programa sobre presidentes sobre Estados Unidos vamos ahora hasta 1976, que se conmemora además el bicentenario de la Independencia de Estados Unidos, ¿no? Y pues con esto concluimos este show cómico, mágico, musical. Entonces, señores, muchas gracias por habernos acompañado. Se despiden Leo Báez Víctor Pedrosa, en otro capítulo más de albureando por la historia. Descansen. Divagando por la historia, ya descansen de nosotros. No nos vuelvan a ver. No hagan ese error.